¿Creías que la pesadilla terminó con la extinción de los dinosaurios? Pues te equivocas, carnal. Apenas se fueron los dinosaurios y llegó un monstruo todavía más aterrador. 15 metros de largo, una tonelada de peso. Si creías que las serpientes más grandes eran como las pitones, te vuelves a equivocar. Hace 60 millones de años, existió una serpiente que se tragaría una pitón actual como si fuera un taquisfuego. Podía tragarse un cocodrilo prehistórico entero de un solo bocado. Los paleontólogos encontraron un detalle en los fósiles. En su estómago tenía un cocodrilo prehistórico completo, tragado de golpe, sin marcas de lucha. ¿Qué significa esto? Que el cocodrilo fue devorado antes de que siquiera pudiera reaccionar. Los científicos midieron su fuerza de mordida y equivale a que te quedes parado y te caiga un Boeing 737 encima. No necesita veneno ni garras. Con solo enrollarse en ti, todos los huesos de tu cuerpo se harían polvo en 3 segundos. Pero lo que de verdad te helará la sangre no es su tamaño, sino una pregunta que nadie quería responder cuando la investigaban. ¿Por qué desapareció de repente? Sin depredadores naturales, sin competidores. Ninguna criatura en la Tierra podía matarla. Entonces, ¿cómo murió? Se llamaba Titanoboa. En 2009, en una mina de carbón en Colombia, la pala de un trabajador chocó con una piedra y toda la comunidad arqueológica se volvió loca. Hola, terrícolas. Soy el creador. Hoy vamos a hablar de la Titanoboa. Detente un segundo. Necesito que borres por completo de tu cabeza la imagen de esa culebrita que sale en tu jardín, porque lo que te voy a describir ni siquiera está en el mismo nivel de especie que las serpientes que conoces. En 2009, el Museo de Historia Natural de Florida recibió un lote de fósiles de la mina de carbón del Cerrejón en Colombia. Al principio, nadie sabía qué era. Al empacarlo, los mineros pensaron que eran raíces de árboles o tuberías viejas. Cuando los investigadores abrieron las cajas en el museo, se quedaron pasmados durante 3 minutos. Eran vértebras. Vértebras de serpiente. Una sola medía más de 30 centímetros de diámetro, casi el doble de grueso que el puño de un hombre adulto. Los científicos calcularon los datos 3 veces ahí mismo. Después de hacerlo, nadie decía una palabra. A escala, esta serpiente viva medía 15 metros y pesaba 1 tonelada. ¿Qué tan grande es eso? Déjate lo pongo en perspectiva. Un metrobús estándar mide unos 12 metros de largo. La Titanoboa era todavía mucho más larga que un camión de esos. Si se acostara en la calle, ocuparía al instante los 2 carriles de ida y vuelta, y todavía le sobraría cabeza para asomarse a lo lejos. La parte más ancha de su cuerpo superaba 1 metro de diámetro, o sea, el ancho de una cama matrimonial. Si viniera nadando hacia ti, lo más probable es que tu primera reacción fuera a pensar que se te viene encima un coche, y para cuando te dieras cuenta de que no es un carro, ya sería demasiado tarde. Su velocidad de ataque era de 0.03 segundos, más rápido que un parpadeo. No necesita perseguirte, solo espera a que te acerques. Esa es la titanoboa. Su nombre científico es Titanoboa cerrejonensis. Titán en la mitología griega representa a la raza de los dioses antiguos gigantes. Para que una especie merezca el nombre de un dios, tienes que creer que se lo tiene bien ganado. Ahora te diré dónde vivía, y esto es lo más gacho. La titanoboa pasaba más del 90% de su tiempo sumergida en el agua. Su cuerpo de más de 1 tonelada colapsaría bajo su propio peso en tierra firme. Sus órganos simplemente no podrían moverse de manera eficiente. Así que eligió los pantanos, dejando que el agua soportara ese cuerpo colosal, permitiéndole estar medio sumergida, completamente quieta. Solo sus fríos ojos asomaban apenas sobre el agua. ¿Cómo eran los pantanos tropicales de Colombia hace 60 millones de años? Aguas negras y turbias por todos lados, plantas podridas flotando, y una niebla que no se disipaba en todo el año. Los cocodrilos de aquel entonces medían casi 4 metros, hoy los veríamos como bestias supremas. Pero en ese pantano no eran más que la comida por Uber Eats de la Titanoboa. Imagina que caminas por un pantano, ves un tronco inmóvil en el agua, no le das importancia y sigues caminando. De repente, el tronco se mueve. 0.03 segundos, muerdes, se enrolla y empieza a apretar. Tenía más de 250 vértebras, cada una del tamaño de un puño. Esto significa que podía enrollar a su presa en formas inimaginables, desde cualquier ángulo y dirección. Una vez que te atrapa, no lleva prisa. Solo espera tranquilamente a que exhales. Cada vez que sacas el aire, ella aprovecha para apretar 1 milímetro más y otro milímetro más. En tu siguiente respiro, lo siento, ya no hay espacio en tu pecho. Los modelos biomecánicos calculan que su presión de constricción superaba las 400 libras por pulgada cuadrada. Es como si te pusieran el peso de un tráiler de carga pesada directo en el pecho, apoyado en un puntito minúsculo.
Las costillas humanas se rompen bajo una fuerza promedio de 300 a 500 newtons. La fuerza que aplicaba la titanoboa era decenas de veces superior a eso. No te las rompe, te las hace polvo. Todo el proceso, desde el ataque hasta la muerte de la presa, no duraba más de 3 minutos. Los científicos dicen que la presa probablemente ni siquiera tenía tiempo de gritar, porque en el instante en que completaba la primera vuelta, el diafragma ya no tenía espacio para funcionar. La muerte llegaba en completo silencio. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo pudo existir una cosa tan monstruosa? La respuesta cambió por completo lo que la ciencia sabía sobre el clima antiguo. Las serpientes son animales de sangre fría. Su temperatura corporal depende totalmente del ambiente. Mientras más calor hace, más rápido es su metabolismo, y más puede crecer su cuerpo sin límites. El Paleoceno, hace 60 millones de años, justo después de que se extinguieran los dinosaurios, fue la época con las temperaturas más extremas en la Tierra. No había hielo, no había inviernos. En las zonas tropicales, la temperatura media anual rondaba los 32 a 34 degrees Celsius, unos 5 o 6 grados más caliente que hoy. Todo el ecosistema parecía tener un filtro de aumento. Peces pulmonados de 3 metros en el río, cocodrilos de 6 metros en el pantano, tortugas gigantes de 1 metro de ancho arrastrándose en el lodo. Y en la cima de todo esto estaba la titanoboa. Hay una descripción de los científicos que se me quedó muy grabada. La titanoboa no solo fue el depredador supremo de su época, ella misma era un termómetro biológico del clima. Justamente gracias a su descubrimiento, los científicos pudieron deducir con precisión los datos de temperatura del Paleoceno. Se convirtió en una de las pruebas biológicas más importantes para estudiar el clima de la prehistoria. En otras palabras, 60 millones de años después, sigue dándole servicio a la ciencia. También tengo que contarte cómo comía, porque hay un detalle que te va a dejar con el ojo cuadrado. La mandíbula de la titanoboa se podía dislocar por completo, abriéndose en un ángulo de casi 180 grados. Investigaciones recientes de 2013 descubrieron que la estructura de sus dientes se parecía más a la de las serpientes que comen principalmente peces, en lugar de las pitones que cazan presas grandes. Esto significa que su platillo principal quizás no eran los cocodrilos como pensabas, sino los gigantescos peces tropicales de la época. El cocodrilo era solo el antojito ocasional para cambiar de sabor. Después de tragarse una buena comida, podía pasarse tirada en el fondo del agua más de medio año sin hacer absolutamente nada. Eso sí era vida. Ahora vamos a responder la pregunta del principio. Sin depredadores ni competencia, ¿cómo se extinguió? Hace unos 55 millones de años, la Tierra comenzó un larguísimo proceso de enfriamiento. Al principio, fue tan lento que ningún animal lo notó. La temperatura quizás solo bajaba unas décimas de grado cada millón de años, pero para la titanoboa esa caída fue letal. Su metabolismo se hizo más lento, su digestión también. Su eficiencia para cazar se fue al precipicio. Empezó a pasar hambre. No fue cosa de un par de días, sino un sufrimiento que duró millones de años. Una extinción lentísima, generación tras generación, cada vez más débiles. De 15 metros pasaron a 12, luego a 10, hasta que ya no quedó ni una sola titanoboa, solo sus huesos hundidos en lo más profundo de la tierra. Ningún depredador la derrotó. Murió de hambre, poco a poco, por un cambio de apenas 3 grados en el clima. El depredador más temible de la Tierra cayó ante la temperatura. Esta es la lección que la naturaleza le deja a todas las especies. Puedes estar en la cima de la cadena alimenticia, pero nunca le ganarás a las reglas del juego. Pero espérame tantito, la historia no termina aquí. En abril de 2024, científicos indios publicaron un descubrimiento en la revista Scientific Reports que sacudió al mundo de la paleontología. En la mina de carbón de Panandro, en la India, desenterraron 27 vértebras gigantes perfectamente conservadas. Después de medirlas, los cálculos que arrojaron hicieron que a todos se les fuera el aire. Su tamaño estimado era de entre 10.9 y 15.2 metros. A esta serpiente la bautizaron como Vasuki indicus. Vasuki es el rey de las serpientes en la mitología hindú, que siempre está enrollado en el cuello del dios Shiva. Es un nombre digno para semejante monstruo. Vivió hace 47 millones de años, más de 10 millones de años después que la titanoboa. Pertenece a una familia de serpientes completamente distinta, pero desarrolló casi el mismo tamaño. ¿Qué nos dice esto? Que la aparición de superserpientes en la Tierra no fue casualidad, sino una regla. Siempre que haga suficiente calor y las condiciones ecológicas se den, la naturaleza llevará al límite físico a algún animal de sangre fría.
Es la lógica de la evolución y la regla base de cómo funciona el mundo. La última vez, las altas temperaturas fabricaron a la titanoboa. Esta vez, la naturaleza dejó en secreto una segunda pista en otra mina. Ahora quiero que hagas algo. Abre la ventana y siente la temperatura de hoy. Según los modelos climáticos más recientes de la NASA, si los humanos no metemos freno, para finales de este siglo la temperatura global promedio podría subir de 2 a 4 degrees Celsius. Los paleontólogos han calculado que un aumento de 4 grados, en teoría, es suficiente para que las pitones tropicales superen los 8 o 9 metros de largo. De hecho, en lo más profundo de algunas selvas del sudeste asiático, ya se están viendo cada vez con más frecuencia pitones reticuladas de más de 8 metros, y siguen creciendo. No te lo digo nomás para asustarte, son los puros datos. Claro que un monstruo nivel titanoboa no va a aparecer mañana en el patio de tu casa. La atmósfera, la densidad de la comida y el ecosistema de aquel entonces eran totalmente diferentes a los de hoy. Era otro mundo. Pero los animales de sangre fría se están haciendo más grandes, en silencio, debido al calentamiento global. Es una presión evolutiva que está pasando en la vida real. La cadena alimenticia se está barajando de nuevo. Por último, quiero contarte algo que me dejó pensando mucho. En 2012, el Instituto Smithsoniano instaló un modelo a escala real de la titanoboa en la Estación Grand Central de Nueva York. Frente a ese esqueleto de casi 14 metros, a muchos visitantes les temblaban las piernas y no podían acercarse. Hubo hasta quien se mareó ahí mismo. Los investigadores analizaron esto después y plantearon una hipótesis. No se trata solo del miedo a las cosas gigantes. Es muy probable que se haya activado una memoria genética profunda. Nuestros antepasados convivieron con serpientes gigantes en las selvas durante millones de años. Ese terror guardado en los nervios se nos quedó grabado en el ADN y se transmitió generación tras generación. Nunca desapareció. Cuando la gente vio ese esqueleto, antes de que el cerebro pudiera procesarlo, el cuerpo ya se había acordado de algo. La titanoboa existió durante casi 2 millones de años. Vio el surgimiento y la caída de muchísimas especies, y luego se hundió en la tierra, esperando 60 millones de años a que la pala de un minero la devolviera a la luz. Su aparición fue el resultado inevitable de la Tierra bajo ciertas condiciones de temperatura. Su desaparición fue el resultado de otras condiciones. Nunca fracasó ni fue derrotada. Simplemente se adelantó a su tiempo. Lo que la exterminó fueron esos 3 grados que no podía controlar. Y hoy, nosotros somos esa mano que le está moviendo a la perilla de la temperatura del planeta. No sabemos qué se va a despertar desde el fondo de la Tierra o en nuestros genes cuando le demos vuelta a esa perilla. A la Tierra le da igual quién es el protagonista. Solo cambia la temperatura y espera a ver qué respuesta nueva sale. La respuesta de la última vez fue la titanoboa. La de esta vez todavía se está escribiendo. Soy el creador. Sígueme para seguir desenredando las historias de sangre, supervivencia y poder que el tiempo dejó selladas. Nos vemos en el próximo video.